padre Justo Hilarrás era el prefecto del seminario menor en Paraná entre 1985 y 1994. En ese periodo abusó de varios menores que estaban alojados como pupilos en el seminario menor, así se denomina en Paraná, y además con la gravedad que los sacerdotes que allí estaban como autoridades eran los tutores de los menores. Una denuncia de la revista Análisis del 13 de septiembre de este año puso el tema en el tapete y a partir de esa investigación periodística difundida tomó intervención la justicia paranaense. Chicos que apenas terminaban la primaria ya eran llevados, porque eran de zonas rurales, de Entre Ríos, y no tenían quizás mucho acceso a la educación o a otro tipo de acceso cultural y eran llevados directamente a este seminario, ¿no? 12, 13, 14 años. Recordemos brevemente el informe sobre el caso Hilarrás, uno de tantos informes que hicimos. Nosotros actuamos teniendo en cuenta que se podía actuar de oficio porque estamos ante hechos gravísimos de abusos sexuales, de paidofilia, ¿no es cierto?, respecto de niños que estaban internados en un seminario. Y entonces la figura es una figura muy grave, que es el delito de promoción a la corrupción de menores, que en este caso se ve agravada todavía porque se trata de personas que tienen lo que nosotros llamamos posición de garante. En el expediente hay 3 querellantes constituidos. Uno de los abogados intervinientes, Marcos Rodríguez Allende, explica el tenor de las denuncias que pesan sobre la figura de Hilarrás. Sabemos que ha habido abusos gravísimos, de penetraciones, abusos sexuales con acceso carnal, abusos sexuales de todo tipo que se piense y que estén tipificados dentro del Código Penal. Es más, siempre menores, siempre estamos hablando de adolescentes que estaban concurriendo al seminario de menores. Padre Justo no era un degenerado, en todo caso no es solamente eso, no era un pecador, es un delincuente. El padre Justo Hilarrás es un delincuente que está en Tucumán, se supone, en la ciudad de Tucumán, porque tras el escándalo que la Iglesia supo inmediatamente en 1994 y en el cual también abrió un juicio diocesano, fue enviado primero al Vaticano, luego a Córdoba y terminó en la localidad de Monteros, en provincia de Tucumán. Se supone que vive en Bolivia 556, está aguantado ahí en Bolivia 556, en la ciudad de Tucumán, el padre Justo Hilarrás, que todavía no fue indagado por la justicia, que ya tiene mucha testimonial como prueba acumulada y que puede terminar con el padre Justo tras las rejas. El gran valor de esto es que se hayan animado muchos de los chicos que en su momento fueron abusados y que seguramente guardaron silencio durante mucho tiempo por el gran trauma que les debe haber implicado, que por lo menos ante la justicia hayan podido dejar su testimonio y dar cuenta de lo que vivieron en esos años. Vos fuiste uno de los primeros que habló con Jorge García, a quien escuchábamos recién en TLT10, ¿no? Creo que fue la primera entrevista que dio Jorge García, el procurador de la Corte de Entre Ríos, sí, ¿no? en su momento dando los primeros pasos formales que estaba dando la investigación, pero que marcó también ahí un mojón o una pauta de para dónde se iba a encarar la investigación desde el momento que iban a esperar esto, ¿no? Porque la justicia también necesita de testimonios, por lo menos en estos casos. Iban a esperar que se presentaran los chicos, hoy ya adultos, y eso en algunos casos ha ocurrido. ¿Cuántos casos quedaron afuera? Es muy difícil de saberlo, ¿no? Sobre todo por la forma de encubrir los asuntos y también porque fue muy ilustrativa la anécdota que se contó también, que la contaste vos acá, de cómo se encaraba el procedimiento durante el juicio diocesano, cuando tenían que declarar los chicos, y Monseñor Carlic, muy caro a los sentimientos de la sociedad paranaense, pero que sin embargo evidentemente en esto tiene responsabilidad, por omisión sobre todo, por tapar, por ocultar, les pedía a los chicos que no dijeran, que no pusieran en palabras esos que habían vivido, sino que lo escribieran y se lo pasaran a él en un sobre cerrado, ¿no? Un encubridor, a mi criterio, Carlic
Carlic, el actual arzobispo Puigari, porque Carlic es cardenal de la Iglesia Católica actualmente. El arzobispo Puigari y el titular de la catedral, el abogado y sacerdote Fariña, son cómplices y encubridores de, insisto, no un pecador, no una persona desvariada, descarrilada. Un desviado, un enfermo. Un desviado, no. un enfermo, como podría entender la Iglesia. Delincuente. Que la Iglesia cuestiona también la homosexualidad. Y no es menor este caso. Además de ser un delincuente, el padre Justo y Larraz, el sacerdote Justo y Larraz, porque las víctimas todavía le siguen diciendo el padre Justo, y a mí se me pegó tanto ese relato que muchas veces digo el padre Justo como si uno fuese un devoto del padre Justo. El delincuente del padre Justo y Larraz además tenía conductas homosexuales, ¿no? La Iglesia tenía a mitad de la década del 90 un delincuente un homosexual y un violador. un homosexual violador delincuente, ¿no? Y lo encubrió insólitamente. ¿Coincides conmigo que el próximo tema fue el tema del año? ¿Vamos a verlo? El más largo de explicar también. Rol. ¿Fue el tema del año, Fede? Ha sido el tema político del año. Cuando uno creía que los principales dolores de cabeza que iba a tener el gobierno de la provincia de Santa Fe tenían que ver con no poder avanzar con la obra pública, se presenta esto. ¿Qué vemos ahí, Fede? Ahí lo vemos al ex jefe de la policía de la provincia, que lo fue hasta el 19 de octubre de este año, cuando decidió presentar su renuncia. ¿Por qué? Por una tapa del diario Página 12, de una nota bastante agarrada de los pelos, y eso duele, ver plumas como la de Colman, con una nota cuyo contenido era bastante agarrado de los pelos, pero que sin embargo, y esto lo escuché decir en varios medios, no sé qué jefe de policía de provincia puede resistir la tapa de un diario de tirada nacional, ¿no? En el momento que fue indagado, Toñoli, estamos viendo, cuando termina de ser indagado en los tribunales federales de Rosario, una causa que es un blef, un gran mamarracho, la causa que lo empujó a Toñoli, esta causa que lo empujó a Toñoli hacia la privación de la libertad durante 15 días. Hablamos con él la semana pasada sobre este tema. Reconoció que dijo algo que me impactó al rever la nota, que durante las 60 horas que no, yo creo que debe ser cierto, que él estuvo en carácter de prófugo, porque técnicamente fue un prófugo de la justicia, estuvo en su casa, dijo Toñoli. Ese fin de semana largo estuvo en mi casa. Un tema menor al lado de lo que es la privación de la libertad y al lado de lo que representó Toñoli. Hauchen, aquí vemos a Eduardo Hauchen, el abogado de Toñoli. Una operación política, la que termina con Toñoli preso, con una tapa, como decía Federico, que comparto, una nota agarradita entre pinzas, entre esos broches de plástico que se queman al sol. Así estaba agarrada la nota de Colman. La misma causa que se cita en esa nota, hoy está pasada al archivo, pero Toñoli no está sobreseído, por el momento, ¿no? Eso hay que aclararlo. Está en una situación distinta al resto de los imputados. Tiene falta de mérito Toñoli, y los otros imputados quedaron procesados por encubrimiento, ¿no? Tanto Beto Fernández, el titular de la clave que se suponía Toñoli tenía en su poder para consultar patentes automotor, cosa que después se probó que no. Y vamos a poner la segunda imagen, que nosotros también en su momento, ese jueves, 26 de octubre, difundimos esto. Vamos a darle play, por favor, para... Difundimos esto. ¿Qué decía? Ahí damos stop. ¿Qué decía? Que la clave CEGU 210-183, ustedes lo ven, fue asignada a Néstor Juan Fernández, que en ese momento era jefe de la brigada de drogas del departamento General López, y de la cual se hizo la consulta a la camioneta, o mejor dicho, a pedido del narco Ascaini, a dos camionetas que lo seguían al narco Ascaini por las calles de Firmat. Esto fue el 26 de octubre, presentamos esta documentación que ya figuraba en la causa, Néstor Juan Beto Fernández. Así fue que probamos que por lo menos el titular de
de esa clave de seguridad no era Toñoli, sí era digamos, el responsable total, digamos, de toda la nómina de claves, pero la clave por la cual se hizo la consulta que terminó en el escándalo fue la de Néstor Juan Fernández. Y me queda un último tema, que creo que también Federico, tanto Federico como yo lo pusimos en agenda durante todo el año pasado y este año. ¿Te acordás el primer informe de Narampol? Era el final de Narampol. Exactamente. Y ese es uno de los que tiene más visitas en el canal de YouTube, que es Zona Crítica 2011. Y en ese momento anticipabas que era el final de Narampol. Productora Alimentaria Sociedad Anónima. En octubre de 2011. Exactamente, con una marcha en tribunales. Un año después, ¿cómo se puede resumir lo que pasó, Federico? Lo que pasó se puede resumir con algunos intentos, algunos manotazos de ahogado que dieron los hijos de Carlos Galán, sobre todo para rematar lo que quedaba de los activos de productora alimentaria, sin ninguna intención, entiendo yo, de volver a ponerla a producir. Para eso aparece un jugador bastante feo, que es el señor Carlos de los Santos, que él mismo reconoció después que su trabajo o uno de sus trabajos es comprar empresas, comprar firmas en el estado en el que estaba productora alimentaria para después tratar de sacarle algo en algún concurso, en alguna quiebra, en algún remate a lo que le pueda llegar a quedar a esa empresa. Lo cierto es que el presente marca un mojón bastante interesante que abre muchas expectativas y tiene que ver con la conformación de una cooperativa que de hecho ya está conformada, tiene 93 socios, no son ni más ni menos que una parte de los ex trabajadores de productora alimentaria. Hoy ya están adentro de una de las plantas industriales que está en Blas Parera al 9300, tratando de poner en condiciones las máquinas. Las inclemencias del tiempo y el paso del tiempo también no los ayudó. Sufrieron algunos hechos de inseguridad también durante todo este tiempo, pero están tratando de ponerla en marcha. Ya lograron que el Ministerio de Trabajo de la Nación les otorgue los REPRO, que es este programa preventivo de crisis que implica 800 pesos por mes. Y también lo que están tratando de lograr ahora son créditos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para poder comprar los insumos para ponerse a producir. Existe una obligación por parte de la provincia de pagar el canon lucrativo que implica esta expropiación temporal que obtuvieron. El canon lucrativo seguramente va a ir a un depósito judicial porque productora alimentaria no es otra cosa más que una firma, una sociedad en quiebra que está atravesando un proceso judicial por esa quiebra. Y hoy estos 93 socios de Narampol están tratando, como decía, de conseguir algún subsidio para poder comprar insumos y para poder en los próximos 15, 20 o 30 días ponerse a producir por lo menos en un comienzo agua mineralizada. No vamos a escuchar el audio, sino vamos a ver las imágenes, por favor, al señor director le pedimos. Cristian Farieri, esa misma persona, acá delegado de Sutiaga en Narampol, hoy... En su momento, hoy es presidente de la cooperativa de la que yo estaba haciendo mención, y esa instancia seguramente debe haber sido alguna de las tantas audiencias que se celebraron cuando ya Carlos de los Santos se había hecho o había supuestamente comprado el paquete accionario de productora alimentaria, ¿no? Y donde estaban tratando de acercar posiciones respecto de cómo volver a poner en marcha las máquinas de la ex Narampol. ¿Una historia que termina bien? Una historia que puede llegar a terminar bien. Hay que decir, nosotros lo dijimos, también lo reconocimos aquí, hemos vaticinado distintos finales para esta historia. Nosotros creíamos que, por ejemplo, que con la compra que había hecho el señor de los Santos, la empresa iba a volver a funcionar, cosa que no ocurrió. Ese es un tema, por ejemplo. Pero hoy, en la medida, entiendo yo, de que aparezca este dinero para comprar insumos, algo se va a producir en esa planta industrial. De ahí a que se transforme en un plan sustentable, en algo que en el tiempo se pueda sostener, son los propios trabajadores los que van a determinar esto, ¿no? ¿Quedó inhibido o algo parecido de los Santos después de este terrible borrón? No tiene por qué. No sabe nada de su vida, ¿no es cierto? No tiene por qué quedar inhibido, no ha cometido, por lo menos no se le ha comprobado hasta ahora la comisión de ningún delito. Bueno, ¿cuánto llevamos? Estamos 52 minutos, vamos a una breve pausa, la última, y después el brindis con todos los que hicimos posible Zona Crítica.